Hola, mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica adscrito al sistema de apoyo de mi profe 24 horas. Vamos a dar el siguiente tópico: comportamientos de los gases. Resumen. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos los conceptos de gas, las propiedades de los gases, los parámetros que definen el estado de un gas, la ecuación de los gases ideales, la ley de las presiones parciales de Dalton, así como la utilidad de esta ley en la resolución de problemas de química. En la sección 2 vamos a ver la aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales a una serie de ejemplos típicos. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Nomenclatura. 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 Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. Sección 1. Los gases. Sección 1.1. Definición y propiedades de los gases. Definición de gas. Sección 1.1. Definición y propiedades de los gases. Propiedades de los gases. Sección 1.2. Los parámetros que definen el estado de un gas. El estado de un gas se define a través de los valores de los parámetros P, presión, T, temperatura y V, volumen. Por convención existe un estado particular para los gases ideales denominado condiciones normales, la cual está definida para una atmósfera de presión y a una temperatura de 0 grados centígrados. Se ha encontrado que todos los gases ideales que tengan el valor del volumen igual a 22.4 litros a las condiciones normales de presión y temperatura contiene por definición un mol de gas. Por lo tanto, un mol de gas contiene un volumen de 22.4 litros y también contiene una masa m igual al peso molecular gramo de dicho gas a las condiciones normales. Los parámetros que definen el estado de un gas. Continuación. Cuando hay un cambio de estado de un gas, se dice que se ha producido una transformación o un proceso sobre la masa del gas. Sección 1.3. La ecuación de los gases ideales. Experimentalmente se ha tratado de encontrar la relación que conecta los parámetros P, T y V que definen los estados de un gas. Se ha encontrado una relación aproximada que se denomina la ecuación de los gases ideales. En la lámina se muestra la forma matemática de esta icónica ecuación, es decir, P por V es igual a N por R por T. El parámetro R es la constante de los gases ideales. Como su nombre indica, la ecuación de los gases ideales se trata de un modelo de comportamiento de los gases que existe en la naturaleza. Es un modelo ideal de comportamiento de los gases. Pese a que es un modelo ideal, sin embargo, la mayoría de los gases se ajustan muy bien a este modelo, particularmente si se trabaja a condiciones de alta temperatura y baja presión. La ecuación de los gases ideales. Continuación. En esta lámina se muestran las unidades asociadas a los parámetros de la ecuación de los gases ideales. La presión se expresa en sistema internacional como pascales, pero en esta presentación vamos a usar la unidad atmósfera. El volumen se expresa en sistema internacional como metros cúbicos, pero en esta presentación vamos a usar litros. La temperatura se expresa en Kelvin. Nótese
que para transformar las unidades de temperatura de centígrados a Kelvin se usa la ecuación en recuadro en rojo. La constante R se puede despejar de la ecuación de los gases ideales y, usando los valores P, T y B y N del estado denominado condiciones normales, se puede obtener un valor para la constante R de 0.082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol. Sección 1.4. Ley de las presiones parciales de Dalton. Ley de las presiones parciales de Dalton. La ley de las presiones parciales de Dalton de los gases se expresa mediante la ecuación 1 de esta lámina. Por lo tanto, si un sistema gaseoso está constituido por 3 gases, por ejemplo, entonces la suma de sus presiones parciales es igual a la presión a la cual está sometido toda la masa gaseosa. Ley de las presiones parciales de Dalton. Continuación. Las ecuaciones 2 y 3 de esta lámina permiten calcular de dos maneras equivalentes la presión parcial del gas 1. Utilidad de la ley de las presiones parciales de Dalton. La utilidad más importante que se le da a la ley de las presiones parciales de Dalton es para calcular la presión parcial de los gases que son recolectados sobre agua. Los gases recolectados sobre agua se les denomina gases húmedos debido a que contienen vapor de agua. Por ejemplo, en la figura se muestra la recolección de hidrógeno sobre agua. Para calcular la presión parcial del hidrógeno, ver ecuación 1, se resta la presión total de la mezcla hidrógeno más vapor de agua, menos el valor de la presión de vapor del agua presente en el gas hidrógeno. La presión de vapor de agua se obtiene de manuales o es un dato que se suministra en los problemas. Sección 2. Aplicación de la ecuación de los gases ideales. Resolución de problemas con la ecuación de los gases ideales. Esta lámina contiene dos tablas. La tabla 1 contiene los valores de las constantes R en dos sistemas de unidades. La banda azul de la tabla 1 contiene el valor de R en unidades internacionales. La banda gris de la tabla 1 contiene el valor de R en unidades que son usadas en esta presentación. La tabla 2 contiene las aplicaciones de la ecuación de estado en distintos tipos de problemas. La columna 1 de la tabla 2 contiene lo que se quiere calcular. La columna 2 de la tabla 2 le dice al usuario los datos necesarios para poder hacer los cálculos. Las fórmulas en color verde en la tabla 2 son las que hay que aplicar para resolver el problema. Por ejemplo, se quiere calcular el número de moles N que contiene un sistema gaseoso. Se aplica la fila marcada en recuadro rojo de la tabla 2. Para poder calcular N, ver círculo azul, la segunda columna indica que se necesita P, V y T como datos, ver círculo en verde. Para calcular N se aplica la fórmula en color verde dentro del círculo marrón ubicado en la columna de los moles. Otro ejemplo es calcular la presión P, que contiene un sistema gaseoso. Se aplica la fila marcada en recuadro rojo de la tabla 2. Para poder calcular P, ver círculo azul, la segunda columna indica que se necesita M, PMG, T y V como datos, ver círculo en verde. Para calcular P se aplica primero la fórmula en color verde dentro del círculo marrón, ubicado en la columna de los moles, y posteriormente se aplica la fórmula en color verde dentro del círculo amarillo ubicado en la columna de la presión P. Por lo tanto, este es un ejemplo donde se usan dos fórmulas para resolver el problema del cálculo de la presión P. Sección 2.1. Ejemplo. Masa de gas contenida en un recipiente. El objetivo de este ejemplo es obtener la masa de un volumen de 22.400 centímetros cúbicos.
Tenemos como datos lo siguiente: fórmula del compuesto H2, peso atómico gramo del hidrógeno, 1.01 gramos. El valor de la constante R, 0.082. En rojo tenemos la presión y la conversión de la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. En verde tenemos la temperatura y la conversión de la temperatura de centígrados a Kelvin. En azul tenemos el volumen y la conversión del volumen en centímetros cúbicos a litros. Ejemplo, continuación. Paso 1. Calcular el peso molecular gramo del hidrógeno, H2. Ejemplo, continuación. Paso 2. Calcular M, la masa. Se aplica la tabla 2, que está en la lámina 19. En la tabla con recuadro en verde se tiene el cálculo del número de moles N y finalmente el valor de M, la masa buscada, de los 22.400 centímetros cúbicos de gas. Nótese que primero hay que calcular el valor de N y con este resultado se puede calcular el valor de M, la masa. Sección 2.2. Ejemplo. Peso molecular de un gas. El objetivo de este ejemplo es obtener el peso molecular gramo de un gas, en este caso el gas metano. Tenemos como datos lo siguiente: fórmula del compuesto CH4, el valor de la constante R, 0.082. En rojo tenemos la presión y la conversión de la presión de milímetros de mercurio a atmósferas. En verde tenemos la temperatura y la conversión de la temperatura de centígrados a Kelvin. En azul tenemos el volumen en litros. Ejemplo, continuación. Paso 1. Calcular PMG, el peso molecular. Se aplica la tabla 2, que está en la lámina 19. En la tabla con recuadro en verde se tiene el cálculo del número de moles y finalmente el valor de PMG, el peso molecular del gas metano. Nótese que primero hay que calcular el valor de N moles y con este resultado se puede calcular el valor de PMG, el peso molecular gramo del metano. Sección 2.3. Ejemplo. Peso molecular de un gas húmedo. El objetivo de este ejemplo es obtener el peso molecular gramo de un gas húmedo, en este caso el gas hidrógeno, el cual se ha recogido sobre agua. Tenemos como datos lo siguiente: fórmula del compuesto H2, masa del hidrógeno 0.00496. En color marrón se tiene la presión de vapor del agua, 23.8 milímetros de mercurio. El valor de la constante R, 0.082. En rojo tenemos la presión en milímetros de mercurio, 758. En verde tenemos la temperatura y la conversión de la temperatura de centígrados a Kelvin. En azul tenemos el volumen y la conversión de centímetros cúbicos a litros. Ejemplo, continuación. Paso 1. Calcular el valor del pH2, presión parcial del hidrógeno. En rojo se muestra el cálculo del pH2 en milímetros de mercurio. En verde se muestra la conversión de milímetros de mercurio a atmósferas. Ejemplo, continuación. Paso 2. Cálculo del PMG, peso molecular gramo. Se aplica la tabla 2, que está en la lámina 19. En la tabla con recuadro en verde se tiene el cálculo del número de moles N y finalmente el valor de PMG, el peso molecular gramo del gas hidrógeno. Nótese que primero hay que calcular N y con este resultado se puede calcular el valor de PMG, el peso molecular gramo. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus estudios y proyectos. Somos la gente de Mi Profe las 24 horas. Buena suerte y éxitos.